Óyenos, Señor mío, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestra sepultura sepulta a tu muerta, ninguno de nosotros te impedirá su sepultura, para que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó, y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. Y habló con ellos, diciendo, si tenéis voluntad que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar. Para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al cabo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para heredad de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón habitaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham, en oídos de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, delante de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Y Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Y respondió a Efrón en oídos del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te pleis, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Y respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata, ¿qué es esto entre mí y ti? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, oyéndolo los hijos de Het, 400 siclos de plata, corrientes por los mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela enfrente de Mambe, la heredad y la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todo su término alrededor. De Abraham en posesión, a vista de los hijos de Het, y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Y después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela enfrente de Mambe, que es Hebrón en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había, de Abraham, en heredad de sepultura comprada de los hijos de Het. Y Abraham era ya viejo, y bien entrado en días, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su siervo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y te juramentaré por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Sino que irás a mi tierra y a mi natural, y tomarás de allá mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le respondió: Por ventura la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, ¿volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, y de la tierra de mi natural, y me habló, y me juró diciendo: A tu simiente daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Y el siervo tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y fue llevando en su mano lo mejor que su señor tenía, y se levantó y fue a Aran-Naharaim, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: Señor, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: Baja ahora tu cántaro, para que yo beba, y ella respondiere: Bebe, y también daré de beber a tus camellos, que ésta sea la que aparejaste a tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca que salía, la cual había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor hermano de Abraham, con su cántaro sobre sus hombros. Y la doncella era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía.
Entonces el siervo corrió hacia ella, y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el varón estaba maravillado de ella, callando, para saber si el Señor había prosperado su camino o no. Y fue que cuando los camellos acabaron de beber, el varón sacó un pendiente de oro de medio siclo de peso, y 2 brazaletes de 10 siclos de peso de oro. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego me digas, ¿hay lugar en casa de tu padre donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio a luz ella a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. El varón entonces se inclinó, y adoró al Señor. Y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi señor, guiándome el Señor en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió, e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera al varón, a la fuente. Y fue que cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me dijo aquel varón, vino al varón, y he aquí él estaba junto a los camellos a la fuente. Y le dijo, ven, bendito del Señor, ¿por qué estás fuera? Yo he limpiado la casa, y el lugar para los camellos. Entonces el varón vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los varones que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy siervo de Abraham. Y el Señor ha bendecido mucho a mi señor, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz un hijo a mi señor después de su vejez, al cual ha dado todo cuanto tiene. Y mi señor me hizo jurar, diciendo, no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito. Sino que irás a la casa de mi padre, y a mi natural, y tomarás de allá mujer para mi hijo. Y yo dije, por ventura no querrá venir en pos de mí la mujer. Entonces él me respondió, el Señor, en cuya presencia yo he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás mujer para mi hijo de mi linaje y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento, cuando hubieres llegado a mi linaje, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué, pues, hoy a la fuente, y dije, Señor, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual yo ando. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea, pues, que la doncella que saliere por agua, a la cual yo dijere, dame ahora de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, esta sea la mujer que aparejó el Señor al hijo de mi señor. Y antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente, y sacó agua, y yo le dije, te ruego que me des a beber. Y ella prestamente bajó su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré a beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté, y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente sobre su nariz, y brazalete sobre sus manos. Y me incliné, y adoré al Señor, y bendije al Señor, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no,
declarádmelo, y echaré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, del Señor ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho el Señor. Y fue, que cuando el siervo de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra al Señor. Y sacó el siervo vasos de plata y vasos de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondió su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, pues que el Señor ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca, y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces enviaron a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al siervo de Abraham y a sus varones. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, nuestra hermana eres, seas en millares de millares, y tu generación posea la puerta de sus enemigos. Se levantó entonces Rebeca y sus doncellas, y subieron sobre los camellos, y siguieron al varón, y el siervo tomó a Rebeca, y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en la tierra del mediodía. Y había salido Isaac a orar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello. ¿Por qué había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo, y se cubrió. Entonces el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la introdujo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre fue Setura, la cual le dio a luz a Simram, y a Jocsán, y a Medán, y a Madián, y a Isbac, y a Súa. Y Jocsán engendró a Seba, y a Dedán, e hijos de Dedán fueron a Surim, y Letusim, y Leumim. E hijos de Madián, Efa, y Efe, y Anoc, y Abida, y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió de junto a Isaac su hijo, mientras él vivió, al oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, 175 años. Y expiró, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva doble, en la heredad de Efrón, hijo de Zoareteo, que está enfrente de Mambe. La heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, allí está sepultado, y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, que dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara a Abraham. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, por sus linajes, el primogénito de Ismael, Nabayot, y Sider, y Abdeel, y Misam, y Misma, y Duma, y Masa, Adar, y Tema, y Getur, y Nafis, y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus palacios, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y expiró y murió Ismael, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Javila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y delante de todos sus hermanos cayó. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó a Rebeca, hija de Betuel, el arameo,
de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo, por su mujer. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y le respondió el Señor, 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, mas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí mellizos en su vientre. Y salió el primero bermejo, y todo el velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando Rebeca los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue varón sabio en la casa, hombre del campo, Jacob, empero, era varón entero, que estaba en las tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de eso bermejo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme hoy en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame hoy en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú del pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó, y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita en esta tierra, y yo seré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todos los gentiles de la tierra serán benditos en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi observancia, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó, pues, Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, por ventura, dijo, los varones del lugar me matarían por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Y sucedió que, después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugaba con Rebeca su mujer. Y llamó Abimelec a Isaac, y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer, ¿cómo, pues, dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, por ventura moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo, diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y halló aquel año 100 por 1, y le bendijo el Señor. Y el varón se engrandeció, y fue adelantando y engrandeciéndose hasta hacerse muy grande. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y grande apero, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto, los siervos de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cerrado y llenado de tierra. Y dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más fuerte que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, y asentó sus tiendas en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cerrado, muerto Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac,
diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sibma. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora nos ha hecho ensanchar el Señor y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció el Señor aquella noche, y dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, que yo soy contigo, y yo te bendeciré, y multiplicaré tu simiente por causa de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre del Señor, y tendió allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido, y me enviaste, que no estuviese con vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que el Señor es contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros y tú, y haremos alianza contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú ahora, bendito del Señor. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y madrugaron por la mañana, y juraron el uno al otro, e Isaac los envió, y ellos se partieron de él en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, agua hemos hallado. Y lo llamó Seba, por cuya causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú fue de 40 años, tomó por mujer a Judith hija de Beri, el Eteo, y a Basemat hija de Elón, el Eteo. Y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Y aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron de vista, llamó a Esaú, su hijo el mayor, y le dijo, mi hijo. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y cógeme caza. Y hazme guisados, como yo amo, y tráemelo, y comeré, para que te bendiga mi alma antes que muera. Y Rebeca oyó, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para coger la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza, y hazme guisados, para que coma, y te bendiga delante del Señor, antes que muera. Ahora pues, hijo mío, escucha mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, y tómame de allí 2 cabritos buenas de las cabras, y yo haré de ellos guisados para tu padre, como él ama. Y tú los llevarás a tu padre, y comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo hombre sin pelos. Por ventura me tentará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mi maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sobre mí sea tu maldición, solamente obedece mi voz, y ve, y tómalos. Entonces él fue, y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados, como su padre los amaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y le hizo vestir sobre sus manos y sobre la cerviz donde no tenía pelos, las pieles de los cabritos de las cabras. Y dio los guisados y pan que había aderezado, en mano de Jacob su hijo. Y él fue a su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora, y come de mi casa, para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿qué es esto, qué tan presto hallaste, hijo mío? Y él respondió, porque el Señor tu Dios hizo que se encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora, y te palparé, hijo mío,
si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, y él le palpó, y dijo, la voz es la voz de Jacob, mas las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió, yo soy. Y dijo, acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que te bendiga mi alma. Y él se la acercó, y comió, le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora, y bésame, hijo mío. Y él se llegó, y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, y dijo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció, luego que hubo Isaac acabado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano vino de su casa. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Entonces se estremeció Isaac con grande estremecimiento, y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que tomó casa, y me trajo, y comí de todo antes que vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. Y él respondió, bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha engañado 2 veces, me tomó mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he fortalecido, ¿qué, pues, te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz, y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, mas habrá tiempo cuando te enseñorees, y descargues su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a Jacob mi hermano. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, escuche mi voz, levántate, y huye a Labán mi hermano, a Harán. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y se olvide de lo que le has hecho, yo enviaré entonces, y te traeré de allá, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob, y lo bendijo, y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí para ti mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, y te multiplique, hasta venir a ser congregación de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham, y a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel,
el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram, para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado, diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había escuchado a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalet, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Y salió Jacob de Berseba, y fue a Harán. Y se encontró con un lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, el Señor estaba encima de ella, el cual dijo, Yo soy el Señor Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te multiplicarás al occidente, y al oriente, y al aquilón, y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo soy contigo, y yo te guardaré por donde quiera que fueres, y yo te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, Cuán espantoso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. Y madrugó Jacob por la mañana, y tomó la piedra que había puesto a su cabecera, y la puso por título, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje donde voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si tornare en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, la 10ª parte lo he de apartar para ti. Y alzó Jacob sus pies, y fue a la tierra de los orientales. Y miró, y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y se juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, De Harán somos. Y él les dijo, ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, Sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿Tiene paz? Y ellos dijeron, Paz, y he aquí Raquel su hija viene con el ganado. Y él dijo, He aquí el día es aún grande, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas, e ide a apacentarlas. Y ellos respondieron, No podemos, hasta que se junten todos los rebaños, y remuevan la piedra de sobre la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Estando aún él hablando con ellos, Raquel vino con el ganado de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que, cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob, y removió la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Jacob besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Y Jacob dijo a Raquel como él era hermano de su padre, y como era hijo de Rebeca, y ella corrió, y dio las nuevas a su padre. Y así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó, y lo besó, y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él 1 mes de días. Entonces dijo Labán a Jacob, Por ser tú mi hermano, ¿me has de servir de balde?
declárame qué será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel, y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre, estate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Que aún no me dejaste besar mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de vuestro padre me habló anoche diciendo, guárdate que no digas a Jacob ni bueno ni malo. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Y Jacob respondió, y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues dije, por ventura me robarías tus hijas. En quien hallares tus dioses, no viva, delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tuviere tuyo, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y entró Labán en la tienda de Jacob, y en la tienda de Lea, y en la tienda de las 2 siervas, y no los halló, y salió de la tienda de Lea, y vino a la tienda de Raquel. Y tomó Raquel los ídolos, y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y tentó Labán toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, porque tengo la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó, y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué prevaricación es la mía? ¿Cuál es mi pecado, que has seguido en pos de mí? Pues que has tentado todos mis alhajas, que has hallado de todas las alhajas de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y tuyos, y juzguen entre nosotros ambos. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, de mi mano lo requerías. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño se huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has mudado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, y el temor de Isaac, no fuera conmigo, de cierto me enviarías ahora vacío, vio Dios mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Y respondió Labán, y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías, y los hijos, son hijos míos, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío, y ¿qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora, hagamos alianza yo y tú, y sea en testimonio entre mí y entre ti. Entonces Jacob tomó una piedra, y la levantó por título. Y dijo Jacob a sus hermanos, coged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán, Jegar Sahaduta, y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo, este majano será testigo hoy entre mí y entre ti, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mispa, por cuanto dijo, atalaya el Señor entre mí y entre ti, cuando nos esconderemos el uno del otro. Si afligieres mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros, mira, Dios es testigo entre mí y entre ti. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, y he aquí este título, que he erigido entre mí y ti. Testigo sea este majano, y testigo sea este título, que ni yo pasaré contra ti este majano, ni tú pasarás contra mí este majano ni este título, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por el temor de Isaac su padre. Y ofreció Jacob sacrificio en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron en el monte. Y madrugó Labán por la mañana, y besó a sus hijos y a sus hijas, y los bendijo, y volvió y se tornó a su lugar.
Y Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, el campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, y asnos, y ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, por hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y partió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 cuadrillas. Y dijo, si viniere Esaú a una cuadrilla y la hiriere, la otra cuadrilla escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, el Señor, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu natural, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has hecho con tu siervo, que con mi bordón pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, que por ventura no venga, y me hiera, la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y pondré tu simiente como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. 30 camellas paridas, con sus hijos, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó en mano de sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero, diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare, y te preguntare, diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, presente es de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Y mandó también al segundo, y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, por ventura le seré acepto. Y pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el real. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, y los pasó el arroyo, y pasó lo que tenía. Y se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón, hasta que el alba subía. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó la palma de su anca, la palma del anca de Jacob se descoyuntó luchando con él. Y dijo, déjame, que el alba sube. Y él dijo, no te dejaré, si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y le salió el sol cuando pasaba a Peniel, y cojeaba de su anca. Por esto no comen los hijos de Israel, hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en la palma del anca, porque tocó a la palma del anca de Jacob en el tendón que se contrajo. Y alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él, entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los postreros.
Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Y Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos, y vio las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y se llegaron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y él dijo, ¿qué te propones con todas estas cuadrillas que he encontrado? Y él respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, toma mi presente de mi mano, que por eso he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, y hazme placer. Toma, te ruego, mi bendición que te es traída, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. Y porfió con él, y la tomó. Y dijo, anda, y vamos, y yo iré delante de ti. Y él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso de la hacienda que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y él dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así se volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob partió a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y vino Jacob sano a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padan Aram, y se asentó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo, donde tendió su tienda, de mano de los hijos de Jame, padre de Siquem, por 100 piezas de moneda. Y asentó allí un altar, y lo llamó, el fuerte Dios de Israel. Y salió Dina la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las doncellas de la tierra. Y la vio Siquem, hijo de Jame, el hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Mas su alma se apegó a Dina la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Jame su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Y oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y salió Jame padre de Siquem a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se ensañaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Jame habló con ellos, diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado con vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo a su padre y a sus hermanos, hallé yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, que yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Y respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Jame su padre con engaño, y hablaron, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre que tiene prepucio, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os haremos placer, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija, y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Jame y a Siquem, hijo de Jame.
Y no dilató el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más honrado de toda la casa de su padre. Entonces Jame y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: Estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en la tierra, y traficarán en ella, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos, nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición nos harán estos hombres el placer de habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, si se circuncidare en nosotros todo varón, así como ellos son circuncidados. Sus ganados, y su hacienda y todas sus bestias, serán nuestras, solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y escucharon a Jame y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Y sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad animosamente, y mataron a todo varón. Y a Jame y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem, y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo. Y toda su hacienda, se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, y me herirán, y seré destruido yo y mi casa. Y ellos respondieron: ¿Había el de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Y dijo Dios a Jacob: Levántate, sube a Betel, y estate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos, y subamos a Betel, y allí haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de un alcornoque, que estaba en Siquem. Y salieron, y el terror de Dios fue sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no siguieron tras los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó el lugar el Betel, porque allí se le había aparecido Dios, cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada a las raíces de Betel, debajo de un alcornoque, y se llamó su nombre Alon-Bacut. Y se apareció otra vez Dios a Jacob, cuando se había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y compañía de naciones, gentiles, saldrá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu simiente después de ti daré la tierra. Y se fue del Dios, del lugar donde había hablado con él. Y Jacob puso un título en el lugar donde había hablado con él, un título de piedra, y derramó sobre él libación, y echó sobre el aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Y partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, que como había trabajo en su parto, le dijo la partera: No temas, que también tendrás este hijo. Y acaeció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y puso Jacob un título sobre su sepultura:
Este es el título de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel, y tendió su tienda más allá de la torre de Eder. Y acaeció, morando Israel en aquella tierra, que fue Rubén y durmió con Bilha la concubina de su padre, lo cual oyó Israel. Y fueron los hijos de Israel 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, y Simeón, y Leví, y Judá, e Isacar, y Zabulón. Los hijos de Raquel, José, y Benjamín. Y los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan, y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad, y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padan Aram. Y vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y expiró Isaac y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Y estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, el Eteo, y a Olibama, hija de Aná, hijo de Sibeón, el Ebeo. Y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Y Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y Basemat dio a luz a Rehuel. Y a Olibama dio a luz a Jeús, y a Jaalam, y a Coré. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, y sus hijos, y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y toda su hacienda que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra de delante de Jacob su hermano. Porque la hacienda de ellos era grande, y no podían habitar juntos, ni la tierra de su peregrinación los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Rehuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, y Cenaz. Y Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Y los hijos de Rehuel fueron Naat, Sera, Samá, y Nisa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Olibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Esaú a Jeús, Jaalam, y Coré. Estos son los duques de los hijos de Esaú. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú: el duque Temán, el duque Omar, el duque Sefo, el duque Cenaz. El duque Coré, el duque Gatam, y el duque Amalec. Estos son los duques de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Rehuel, hijo de Esaú: el duque Naat, el duque Sera, el duque Samá, y el duque Misa. Estos son los duques que salieron de Rehuel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Olibama, mujer de Esaú: el duque Jeús, el duque Jaalam, y el duque Coré. Estos son los duques que salieron de Olibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos, pues, son los hijos de Esaú, y sus duques: él es Edom. Y estos son los hijos de Seir, el Horeo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná. Disón, Eser, y Disán. Estos son los duques de los Horeos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán, y Timná fue hermana de Lotán. Y los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo, y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Aja, y Aná. Este Aná es el que inventó los mulos en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Sibeón su padre. Los hijos de Aná fueron Disón, y Aholibama, hija de Aná. Y estos fueron los hijos de Disón: Emdán, Esbán, Itrán, y Querán. Y estos fueron los hijos de Eser: Bilán, Saabán, y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz, y Arán. Y estos fueron los duques de los Horeos: el duque Lotán,
el duque Sobal, el duque Sibeón, el duque Aná, el duque Disón, el duque Eser, el duque Disán. Estos fueron los duques de los Horeos, por sus ducados en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Bie, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Y murió Bela, y reinó por el Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y murió Jobab, y reinó por el Usam, de tierra de Temán. Y murió Usam, y reinó por el Hadad, hijo de Bedad, el que hirió a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Y murió Hadad, y reinó por el Samla, de Masreca. Y murió Samla, y reinó en su lugar Saúl, de Rehobot del río. Y murió Saúl, y reinó por el Baal Hanán, hijo de Acbe. Y murió Baal Hanán, hijo de Acbe, y reinó por el Hadar en lugar suyo, y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Metabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos, pues, son los nombres de los duques de Esaú por sus linajes y sus lugares por sus nombres: el duque Timná, el duque Alba, el duque Getet, el duque Olibama, el duque Ela, el duque Pinón, el duque Cenaz, el duque Temán, el duque Mipsar, el duque Magdiel y el duque Hiram. Estos fueron los duques de Edom por sus habitaciones en la tierra de su heredad. Este es el Esaú, padre de Edom. Y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre, y tus hermanos, a inclinarnos a ti a tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre miraba el asunto. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: ve la paz de tus hermanos y la paz de las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando el perdido por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, pensaron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, y matémoslo y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia le devoró, y veremos qué serán sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él,
por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió que, cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron, y le echaron en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho el que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y tornó a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la ropa de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la ropa con la sangre. Y enviaron la ropa de colores y la trajeron a su padre, y dijeron, esta hemos hallado, reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Y él la conoció, y dijo, la ropa de mi hijo es, alguna mala bestia le devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso saco sobre sus lomos, y se enlutó por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso tomar consolación, y dijo, porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de los de la guardia. Y aconteció en aquel tiempo, que Judá descendió con sus hermanos, y se fue a un varón adulamita, que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó, y entró a ella. La cual concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Y Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo a los ojos del Señor, y lo mató el Señor. Entonces Judá dijo a Onán, entra a la mujer de tu hermano, y haz parentesco con ella, y levanta simiente a tu hermano. Y sabiendo Onán que la simiente no había de ser suya, sucedía que cuando entraba a la mujer de su hermano corrompía en tierra, por no dar simiente a su hermano. Y desagradó en ojos del Señor lo que hacía, y lo mató también a él. Y Judá dijo a Tamar su nuera, estate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, que por ventura no muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. Y pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá, y Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces quitó ella de sobre sí los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la puerta de las aguas que están junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo, Ea, pues, ahora entraré a ti, porque no sabía que era su nuera, y ella dijo, ¿qué me has de dar, si entrares a mí? Él respondió, yo te enviaré de las ovejas un cabrito de las cabras. Y ella dijo, hazme de dar prenda hasta que lo envíes. Entonces él dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu anillo, y tu manto, y tu bordón que tienes en tu mano. Y él se los dio, y entró a ella, la cual concibió de él. Y se levantó,
y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por mano de su amigo el adulamita, para que tomase la prenda de mano de la mujer, mas no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de las aguas junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera. Entonces él se volvió a Judá, y dijo, no la he hallado, y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados, he aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Y acaeció que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y aún cierto está encinta de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla, y sea quemada. Y ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta, y dijo más, conoce ahora cuyas son estas cosas, el anillo, y el manto, y el bordón. Entonces Judá lo conoció, y dijo, más justa es que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había 2 en su vientre. Y sucedió, cuando dio a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Y aconteció que tornando él a meter la mano, he aquí su hermano salió, y ella dijo, ¿por qué has hecho sobre ti rotura? Y llamó su nombre Fares. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Y descendido José a Egipto, lo compró Potifar, oficial del faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que el Señor era con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que, desde cuando le dio el encargo de su casa, y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en la mano de José, ni con él sabía de nada más que del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto, que la mujer de su señor alzó sus ojos sobre José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor, he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y fue que hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí en casa. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella, y huyó, y se salió fuera. Y acaeció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo, para que hiciese burla de nosotros, vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó, y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de él, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella semejantes palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí, y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó su señor las palabras que su mujer le hablara, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su señor a José, y le puso en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel.
Mas el Señor fue con José, y extendió a él su misericordia, y le dio gracia en ojos del príncipe de la casa de la cárcel. Y el príncipe de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que hacían allí, él lo hacía. No veía el príncipe de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque el Señor era con él, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Y aconteció después de estas cosas, que pecaron el maestresala del rey de Egipto, y el panadero, contra su señor el rey de Egipto. Y el faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el principal de los maestresalas, y contra el principal de los panaderos. Y los puso en la cárcel de la casa del capitán de los de la guardia, en la casa de la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de los de la guardia dio cargo de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la cárcel. Y ambos a dos, el maestresala y el panadero del rey de Egipto, que estaban presos en la cárcel, soñaron un sueño, cada uno su sueño en una misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño. Y vino a ellos José por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales del faraón, que estaban con él en la cárcel de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros rostros? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo declare. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora. Entonces el principal de los maestresalas contó su sueño a José, y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y en la vid 3 sarmientos, y ella como que florecía, salía su renuevo, maduraron sus racimos de uvas. Y que el vaso de Faraón estaba en mi mano, y que yo tomaba las uvas, y las exprimía en el vaso del Faraón, y daba el vaso en la mano del Faraón. Y le dijo José, esta es su declaración, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días el Faraón levantará tu cabeza, y te hará volver a tu asiento, y darás el vaso al Faraón en su mano, como solías cuando eras su maestresala. Por tanto te acordarás de mí dentro de ti cuando tuvieres bien, y te ruego que hagas conmigo misericordia, que hagas mención de mí al Faraón, y me saques de esta casa. Porque he sido hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me hubiesen de poner en la cárcel. Y viendo el principal de los panaderos que había declarado para bien, dijo a José, también yo soñaba que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Y en el canastillo más alto había de todas las viandas del Faraón, obra de panadero, y que las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José, y dijo, esta es su declaración, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará el Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y fue al tercer día el día del nacimiento del Faraón, e hizo banquete a todos sus siervos, y alzó la cabeza del príncipe de los maestresalas, y la cabeza del príncipe de los panaderos, entre sus siervos. E hizo volver a su oficio al príncipe de los maestresalas, y dio el vaso en mano del Faraón. Mas hizo colgar al príncipe de los panaderos, como le había declarado José. Y el príncipe de los maestresalas no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Y aconteció que pasados 2 años tuvo el Faraón un sueño, y he aquí que estaba sobre el río. Y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista, y muy gordas, que pacían en el prado. Y he aquí otras 7 vacas subían tras ellas del río, de fea vista, y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de fea vista y enjutas de carne tragaban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó el Faraón. Se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez, he aquí, 7 espigas llenas y hermosas subían de una sola caña. Y he aquí otras 7 espigas menudas y abatidas del solano, salían después de ellas. Y las 7 espigas menudas tragaban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó el Faraón, y le pareció que era sueño.
Y acaeció que a la mañana su espíritu se atormentó, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó el faraón sus sueños, mas no había quien los declarase al faraón. Entonces el príncipe de los maestresalas habló al faraón, diciendo, de mis pecados me acuerdo hoy. El faraón se enojó contra sus siervos, y a mí me echó en la cárcel de la casa del capitán de los de la guardia, a mí y al príncipe de los panaderos. Y yo y él soñamos sueño una misma noche, cada uno soñó conforme a la declaración de su sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de los de la guardia, y se lo contamos, y él nos declaró nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos declaró, así fue, a mí me hizo volver a mi asiento, e hizo colgar al otro. Entonces el faraón envió y llamó a José, y le hicieron salir corriendo de la cárcel, y le cortaron el pelo, y mudaron sus vestidos, y vino al faraón. Y dijo el faraón a José, yo he soñado un sueño, y no hay quien lo declare, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para declararlos. Y respondió José al faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que responda paz al faraón. Entonces el faraón dijo a José, en mi sueño, he aquí, que estaba a la orilla del río. Y que del río subían 7 vacas gruesas de carne y hermosas de forma, que pacían en el prado. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto en fealdad. Y las vacas flacas y feas tragaban a las 7 primeras vacas gruesas. Y entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado en ellas, porque su parecer era aún malo, como de primero. Y yo desperté. Vi también soñando, y he aquí 7 espigas subían en una misma caña llenas y hermosas. Y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del solano, subían después de ellas.